Fenómeno aleatorio. En estadística, el fenómeno aleatorio se refiere a cualquier situación o experimento cuyo resultado no se puede predecir con certeza, aunque se conozcan todas las condiciones iniciales. Un ejemplo común es lanzar un dado o una moneda. Aunque sabemos cuáles son los posibles resultados, por ejemplo, los números 1 y 6, no podemos saber con certeza cuál saldrá en el lanzamiento individual. Características principales de los fenómenos aleatorios. Incertidumbre individual. No se puede predecir el resultado exacto de un solo fenómeno. Regularidad a largo plazo. Al repetir el fenómeno el experimento en muchas ocasiones, los resultados muestran un posible patrón. Por ejemplo, al lanzar una moneda muchas veces, cara y cruz tienden a aparecer con la misma frecuencia. Posibilidad asociada. A cada posible resultado se le puede asignar una probabilidad, un valor numérico entre 1 y 0, que indica cuán posible es que ocurra ese resultado. Los fenómenos aleatorios son fundamentales en estadística porque permiten moldear la incertidumbre y tomar decisiones basadas en datos. La estadística usa los fenómenos para analizar información, hacer predicciones y entender patrones en el comportamiento de diversos fenómenos reales. En conclusión, un fenómeno aleatorio no es completamente impredecible, pero su comportamiento solo es entendible correctamente cuando se estudia desde la perspectiva de la probabilidad y mediante la repetición de muchos experimentos. Espacio muestral y variables aleatorias. Espacio muestral y variables aleatorias. Vamos a ver qué significan estos conceptos, cómo se relacionan y también algunos ejemplos prácticos para entender mejor. En este es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Por ejemplo, si en una central telefónica contamos cuántas llamadas se reciben en una hora, los posibles resultados pueden ser 0, 1, 2 o 3, y así sucesivamente. Otro ejemplo sería el resultado de una prueba médica, que puede ser positiva o negativa. También puede ser algo como un nivel educativo de una persona, que es primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Una vez que ya tenemos estos resultados, podemos asociarlos a un valor, y es lo que llamamos como una variable aleatoria. Por ejemplo, si contamos el número de personas que entran a una tienda, ese número es una variable aleatoria. Existen dos tipos principales de variables, las variables discretas y las variables continuas, que representan conteos como el número de hijos, y las continuas, que representan mediciones como el peso, la altura de una persona. Veamos ahora en qué se diferencian más claramente. Las variables discretas toman valores separados como 1, 2 o 3. Siempre hay un salto entre un valor a otro. En cambio, las variables continuas pueden tomar infinitos valores en un intervalo como 65.3, 65.32 o 65.325 kilogramos. Por ejemplo, el número de hijos es discreto porque se cuenta, pero el peso es continuo porque se mide. Esta diferencia es importante cuando requeremos analizar datos correctamente. La edad, aquí hay algunos ejemplos. La edad de una persona se considera una variable continua. El número de una llamada que entra es una variable discreta. La temperatura corporal también es una variable continua. Y en cuanto a aplicaciones reales en salud, medimos la presión arterial. Eso es continuo. En una fábrica se cuentan los productos defectuosos. Eso es discreto. En una encuesta política, la respuesta sí o no también sería una variable discreta, aunque cualitativa.
Para concluir, decimos que el espacio muestral representa todos los resultados posibles. Una variable aleatoria es la que asocia un valor a esos resultados. Y esas variables pueden ser discretas o continuas. Entender esa diferencia nos ayuda a clasificar correctamente los datos y analizarlo con más precisión. Agradezco mucho por prestar su atención. Suceso aleatorio. Un suceso aleatorio es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, en el ejemplo 1, es muy seguro sacar una bola verde ya que en la funda todas son de color verde. En el ejemplo 2, es probable pero no seguro sacar una bola verde, ya que en el ejemplo 2 tenemos solo dos bolitas de color verde y el resto de diferentes colores. En el ejemplo número 3, es imposible sacar una bola de color verde, ya que existen de varios colores excepto el color verde. En conclusión, los sucesos aleatorios nos muestran que el azar no es simple caos, sino un fenómeno con patrones ocultos que podemos medir y entender. Aunque no podamos predecir cada resultado individual, la probabilidad nos ayuda a ver el orden detrás de la incertidumbre. Definición clásica de probabilidades. La probabilidad clásica es como el ABC del azar. Nos da una regla sencilla para medir lo impredecible. Parte de una idea simple que todas las opciones tienen las mismas oportunidades y con eso nos permite calcular oportunidades de manera limpia y ordenada. Por ejemplo, al azar, al lanzar un dado, la probabilidad de sacar un 3 es 1. Ese es un caso favorable. Sobre 6, el resultado es posible. Es igual a 1 sobre 6. En conclusión, la probabilidad clásica es la forma más pura de medir al azar como casos favorables de entre casos posibles. Es la base para entender que incluso en lo impredecible hay reglas y que el caos a veces sigue una lógica, un primer paso para dominar la incertidumbre con números. Teoría del muestreo, fórmula del cálculo del tamaño de muestra. La historia de la estadística actual es el resultado de la fusión de dos disciplinas que evolucionaron de forma independiente hasta converger en el siglo XIX. La primera corresponde al cálculo de las probabilidades, mientras que la segunda es estadística, que estudia descripción de datos, que tiene raíces más antiguas. La integración de ambas líneas de pensamiento dio lugar como obtener conclusiones e investigaciones empíricas mediante modelos matemáticos. Los inicios de la estadística se hallan en el antiguo Egipto, cuyos faraones recopilaron hasta el año 3550 a.C. datos relativos a la población y riquezas del país. Según Heródoto, era registrado como se hizo con la finalidad de aplicarlo a la construcción de pirámides. Los chinos efectuaron censos hace más de 40 siglos. Los griegos hicieron censos tributarios, sociales y militares. La investigación histórica revela que se hicieron 69 censos para estimar impuestos, determinar derecho de voto y ponderar la potencia de la guerra. Sin embargo, los romanos emplearon los recursos de la estadística de la mejor manera. Cada 5 años realizaban un censo poblacional y sus funcionarios públicos tenían la obligación de anotar los censos de nacimiento, de funciones, matrimonios, sin olvidar los recursos periódicos de los recursos agropecuarios conquistados. Durante los 1000 años siguientes a la caída del Imperio Romano, se hizo muy pocas investigaciones de la estadística. El primer intento de aplicar un razonamiento propiamente estadístico, en sentido de lo cual, en lo cual, en sentido el actual del término de datos demográficos, ha debido a John Graham en 1662, quien se planteó el problema de estimar a la población inglesa de la, de la época. Godofredo Ancheta-Wall, profesor de la Universidad de Agóntica, acuñó en 1760 la palabra estadística, que extrajo el término italiano stefit statis, estadio, que creía los datos de la nueva ciencia sería el aliado más eficaz de los gobernantes conscientes durante el siglo y la mayoría de parte del siglo XIX. La estadística evolucionó como ciencia separada del cálculo de las probabilidades, una contribución importante al desarrollo de las estadísticas.
debido a que Lambert Adolphe Jean Quetelet en 1846 sostuvo que la importancia del cálculo de las probabilidades para el estudio de los datos humanos. Lambert Adolphe Jean 1045 Quetelet demostró que la estatura de los reclutas de un régimen seguía una probabilidad e introdujo el concepto de medio, un concepto hombre medio. Al final del siglo XIX, Sir Francis Galton ideó el método de conocimiento como correlación que tenía como objetivo medir la influencia relativa de los factores. A partir de 1950 inicia la época moderna de la estadística. Un aspecto inferencial respecto a los periodos anteriores es la aparición de las computadoras que revolucionaron la metodología estadística, abriendo las posibilidades para la construcción de modelos complejos. Actualmente, la estadística es una disciplina que actúa como nexo entre los modelos matemáticos y fenómenos reales. Un modelo de abstracción simplifica una realidad más compleja y siempre existirá discrepancia entre lo observado y lo provisto por el modelo. La estadística proporciona una metodología para evaluar y juzgar estas discrepancias entre la realidad y la teoría. La eugenesia supone que la intervención de los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas sanas e inteligentes, 169 capas, SHB 2015, 1900, 1046, 500, 5.1.2, clase de distribución 5.1.2.1. Mediante el cuanto la varianza desconocida. Apartado en los anteriores, estudiamos el comportamiento de la media muestral y vimos cómo dependían los valores de la media poblacional. En secuencia, tenemos las siguientes fórmulas que son sin necesidad de demostrar que sabe que Tn es igual a X, esta fórmula. Esta expresión relaciona ambas medias de la varianza muestral de una distribución conocida. Por último, se supone que el teorema del límite central siempre te tiene convergencia hacia la ley normal, por lo que siempre sucede como varianza poblacional desconocida, ley de distribución de T-student. Su gráfico funcional de densidad de ley de T tiene forma semejante a la forma del simétrico respecto a cero, asintónico, y sus valores probabilísticos son tabulados, dependen del grado de libertad. Pues la ley de probabilidad cambia y varía según cuando aumenta la distribución se aproxima a lo normal. Ley de distribución X elevado se obtiene una muestra X1, X2, X3, X4, Xn, una población que sigue una ley de distribución normal. Aquí tenemos las fórmulas. Tales conocidas se cumplen la aleatoria. Distribución normal de probabilidades y propiedades. Es una distribución continua en forma de campana de Gauss, que describe cómo se distribuyen los valores alrededor de una media. Características: simétricas respecto a la media, mediana, moda, área total bajo la curva igual a 1. La probabilidad de un solo punto es cero. Se usa para moldear fenómenos naturales como altura, peso, etc. Propiedades de la función de densidad. Siempre es positiva. Fx 0. El área baja de la curva entre dos puntos A y B es la probabilidad que X esté en ese intervalo. Si X es continua, se trabaja con variables, no con puntos exactos. Es la distribución de un estadístico como la media, obtenido al tomar todas las posibles muestras de tamaño n de una población. Media muestral. Si X se distribuye normalmente como una media U y varianza al cuadrado, la media muestral de X se distribuye normalmente con media U y varianza al cuadrado sobre N. El error estándar de la media de X es igual a sobre la raíz cuadrada de N. Diferencias de medias.
Si tienes dos muestras independientes, la diferencia de sus medias también sigue una distribución normal. Su media es U1 menos U2 y su variancia se calcula con las variancias de cada muestra. El muestreo aleatorio simple, como bien su nombre le indica, es un muestreo el más básico de todos, el más sencillo, el más económico de hacer, debido a que todas las personas que vayamos a usar tienen la misma probabilidad de ser escogidos, ya sea una, dos, tres, cuatro veces o nulo, o que no los escojan pues ni una sola vez. Esta es la principal característica de este muestreo, que, que hay igual probabilidades para todos, ¿no? Para entenderlo mejor, vamos a hacer un pequeño ejemplo del muestreo aleatorio simple. Vamos a simular que estamos en un aula, somos una profesora y queremos saber las calificaciones de 5 estudiantes para poder sacar un promedio. Pues no. La profesora pone en lista con nombres, por ejemplo, del 1 al 15. 1 al 15. De la A hasta la Z, por ejemplo. Del 1 al 15 por apellidos. Entonces coge aleatoriamente, por ejemplo, un 2, un 5, un 10, un 8 y un 4. De estos números, pues serían apellidos, y de estos apellidos, pues va a ver las calificaciones de estas personas. Esta puede tener, por ejemplo, un 10, esta puede que haya sacado 7, esta puede que haya sacado 8, esta puede que haya sacado un 6 y esta otro 7. Entonces, vamos a llegar a la conclusión de si hacemos un promedio con este resultado que nos dio de las personas que sacamos, que todas tuvieron la misma probabilidad, pues nos va a dar un número que vamos a simular que es el 7, el promedio de notas de los estudiantes del aula en nuestro ejemplo, un promedio de 7. Listo, muchas gracias.